comenzó hace 60 años. La muda caminaba hacia un cruce en un lugar llamado Bosconia. La menor de 16 hermanos tenía que vender chicharrones todos los días porque su familia había sido desplazada de la violencia después de una onda que había atacado el Carmen de Bolívar. La muda, además de eso, era llamada así porque cuando vendía chicharrones se hacía la que no hablaba para poder contar la plata de todos sus hermanos. Esta persona, a los 9 años, dejó de trabajar en la venta de chicharrones familiar y se fue a trabajar como empleada del servicio, lo cual solo duró un día. Con esta plata compró ropa interior y después de comprar esta ropa interior comenzó a venderla puerta a puerta. Esa ropa interior que vendió puerta a puerta la llevó a tener un pequeño almacén en este pueblo que les mencioné que se llamaba Bosconia. La muda terminó teniendo un montón de negocios. Estos negocios se convirtieron en una fábrica de confecciones que terminó vendiendo para Colombia y el mundo más de 120.000 prendas al mes. Con tercero de primaria y con 62 años, la muda, mi abuela, me enseñó acerca de la capacidad que tienen las personas para mover las estrellas. Y de eso vamos a hablar hoy. El pensamiento plástico, que es la capacidad que todos nosotros tenemos para cambiar la realidad si solo nos esforzamos por entender cómo podemos acabar con aquellas cosas que nos enseñaron de pequeños y transformar desde ahí toda la realidad que somos. Hace 5 años, aquí en Cúcuta, cuando empecé a emprender, tenía un montón de sueños y una cita con el destino en una entidad del gobierno que da 100 millones de pesos todos los años para que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos. Esa cita con el destino, que duró 5 minutos, terminó en una conversación muy práctica. Su empresa no va a funcionar, va a durar 6 meses y después de esos 6 meses va a quebrar. Resulta que tenía razón. Fueron 2 años y medio sin facturar absolutamente nada, perdiéndolo absolutamente todo, con extorsiones, mudándome de ciudad cada 2 meses y comiendo durante 6 meses y 29 días pan con agua todos los días, una vez al día, durmiendo en el piso y mirando hacia el horizonte, en un pequeño apartamento en Bogotá, hacia la Torre Colpatria, deseando trabajar ahí alguna vez. Esa persona de hace 5 años comenzó a entender que su realidad no podía ser otra que la que terminara construyendo después de pensar de la forma más práctica posible en maneras para aprovechar el talento que tenía. La verdad, lo único que yo sabía hacer era hablar cháchara. Y fue lo que comencé a aprovechar. Eso que comencé a aprovechar se convirtió en una vaga idea de éxito. Una idea de éxito que me llevaba a tratar de dar clases de cómo hablar en público a personas mucho mayores que yo, que de alguna forma podían aprender de mí esa capacidad que tenía para poder decir cosas que ellos no sabían decir. Después, y entendiendo un poco todo esto, comencé a conocer personas. Entonces llegaron organizaciones que comenzaron a transformar mi vida y me comenzaron a presentar contactos. Desde la Comisión de Juventud del Congreso de la República, comenzamos a entender cómo los jóvenes del país podían ser los protagonistas de esa nueva Colombia. Y entonces eliminamos el requisito obligatorio de la libreta militar para que las personas pudiesen graduarse. Después, comenzamos a entender que una de las herramientas para eliminar el microtráfico en el país era permitir que algunas personas llevaran una dosis mínima y que desde ahí se pudiese transformar la mentalidad y la cultura de las personas. Posterior a eso, con la primera ley de empleo, desarrollamos una estrategia para que en los primeros 5 años las personas en el país pudiesen tener incentivos tributarios. Y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil permitió que los jóvenes menores de 28 años pudiesen aspirar mínimo durante un 30% en las listas al Congreso de la República de Colombia. Bastó decirme en algún momento que no era capaz de sacar adelante una empresa para poder hacer que mi corazón y mi cabeza se aceleraran y desde esa capacidad de pensar comenzar a construir una realidad que era imposible para un montón de personas. Más de 100 proyectos, 2 premios mundiales y 7 países después, estamos transformando el mundo con algo que nos permite entender la realidad de una manera muy distinta, que nos permite conocer a las personas desde 3 elementos fundamentales que consideramos que componen el pensamiento plástico. Esos elementos fundamentales vienen a ser el aprendizaje como primer factor para poder definir cuando una persona es capaz de transformar o no su realidad. Y ese aprendizaje que nosotros entendemos desde ahí
es lo que nos permite aproximarnos a formas nuevas de entender el mundo. Un aprendizaje que no necesariamente es técnico, que no necesariamente es teórico, que no necesariamente tiene que ser desde la academia, que viene desde el segundo elemento del pensamiento plástico, al que llamamos circunstancias. Estas circunstancias que nos permiten hacer que una persona tenga valor no por cuánto tiene, no por cuántos viajes ha hecho, ni por de qué familia proviene. Una persona tiene valor por toda esa historia de vida que le permite entenderse y transformarse todos los días. Como tercer elemento del pensamiento plástico encontramos las influencias. Y ese es ese elemento natural de los seres humanos que nos permite relacionarnos, que nos permite conocer a otros y que desde ese conocimiento nos permite hacer que toda nuestra vida cambie. Esas relaciones o contactos o como los queramos llamar, que están permitiendo que en el mundo un grupo de jóvenes pueda mover las estrellas. Hoy, 4 empresas se unieron para que en todos los países del mundo podamos hacer turismo con propósito. Teníamos 40 hoteles por construir, hoy ya son 37. Y estamos haciendo que 350 familias y además 90,000 tortugas puedan llegar al mar todos los años. La pregunta es, ¿cuál es el elemento diferente en la realidad que tuvo mi abuela o que tuve yo para poder transformarla? No es ningún otro que el gran principio del Tao. El sabio gobierna las estrellas y el necio las obedece. Los invito a mover su estrella. Gracias.